Cordial, buenas tardes para todos. A continuación vamos a hablar sobre el sector externo de la economía. Mi nombre es Mariana Rodríguez Vargas. Mi nombre es Sandra Carolina Silva Arevalo. Hablaremos entonces sobre la globalización económica y decimos que es la integración de las economías nacionales con la economía internacional a través del comercio y los bienes y servicios, los movimientos del dinero entre países y la búsqueda de la rentabilidad financiera o para la creación de las empresas en el sector de productivo. Aparte de esto, estamos diciendo que se encuentran todas las empresas multinacionales o transnacionales y son aquellas empresas que se encuentran registradas y que operan en un solo país a la vez. Por lo general dependen de una empresa matriz y se está establecida por un solo país. Por otra parte encontramos el mercantilismo al libre cambio, ya que es un conjunto de ideas que se caracterizaron el pensamiento económico existente en Europa entre los años 1500 y 1750. Se conoce como mercantilismo. No se trata de una escuela formal del pensamiento como los que se por otra parte, el enfoque mercantilista prevaleció en los países europeos a partir del siglo XV y fue sustento ideológico para la expansión comercial de esas potencias. Además, para entender la naturaleza de las ideas mercantilistas tenemos que abordar las principales características del contexto en el que se desarrolla. La conquista y la expansión geográfica desarrollada por las potencias europeas de la época, las cuales le dieron una dimensión a las relaciones internacionales. Adam Smith proponía que cada país se especializara en la producción de aquellos bienes en los que tenía una ventaja productiva, la cual era llamada una ventaja absoluta y se refería a aquellos casos en donde un país producía un bien de manera más eficiente que sus socios comerciales. En cuanto a la ventaja competitiva de David Ricardo, él nos menciona que dio un gran paso al estudio del comercio internacional durante el siglo XIX. Ricardo perfeccionó la teoría de Smith y demostró que todos los países se pueden beneficiar especializándose en la producción de ciertos bienes, incluso aunque no tengan una ventaja absoluta en su producción. Entonces, con las ideas de Smith y don Ricardo nos dice que el comercio internacional y el crecimiento señalan que si un país se especializa en la producción de un bien y que tiene una ventaja productiva, o sea, muy absoluta y comparativa, se maximiza el volumen de todos los bienes y los servicios producidos por los dos lados. Además de esto, las ideas se plantean entre sí y entre los dos países que se comunican. Ambos se benefician de esta mayor producción global. Además, con todo este crecimiento en la economía, las cifras demuestran que el mundo en el comercio internacional ha sido una fuente de crecimiento económico durante varias décadas, a un punto en que las exportaciones mundiales crecieron y que además de eso están por encima del PIB global durante la segunda mitad del siglo pasado. Entonces aquí decimos que la tasa de crecimiento real más o menos fue un promedio anual entre las exportaciones y el PIB mundial. Más o menos fueron unos promedios anuales entre los años 1950 y 2003, que decimos que en los años 60-69 las exportaciones fueron muchísimo más altas y en los años 80 y 89 tuvieron unas bajas exportaciones. En cuanto al PIB, tuvieron un alto porcentaje en los años 60-69 y el más bajo fue en los años 90-99. Continuamos con la globalización y la expansión. Respecto a este tema, se dice que en la historia existen varios ejemplos de grandes procesos de expansión comercial, de intercambio cultural,
de formación, inmensos imperios que lograron unificar todo el mundo conocidos en su época. Algunos de estos ejemplos encontramos la civilización fenicia, la China antigua, el Imperio Romano y el descubrimiento de la colonización en América. Seguimos con el Imperio Romano. El Imperio Romano empezó como una ciudad-estado que en el transcurso del tiempo logró conquistar Italia y luego se aventuró a la conquista de todo el mundo conocido en su época. Su dominio se extendió alrededor del mar Mediterráneo y abarca desde el Océano Atlántico hasta las orillas del Mar Negro y el Golfo Pérsico. El proyecto de los romanos era extender el dominio sobre el mundo habitado, por lo menos el conocido hasta este momento, proyecto que revelaba claramente que tenía una verdadera intención de globalizar. Por otra parte, tenemos el sistema de comunicación y el sistema de transportes. Como se evidencia, hoy en día la globalización ha cambiado y los sistemas de comunicación e Internet han avanzado. Se conoce que antiguamente, pues, si no existía el Internet, el transporte no era como el de hoy en día. En cuanto a los transportes, se conocía que el medio de transporte que utilizaban las personas antiguamente era el tren a vapor, los barcos, los aviones, pero no eran tan modernos como hoy en día. En cuanto a la comunicación, se utilizaban antiguamente los escritos, por ejemplo, los telegramas con los que se comunicaban las personas antiguamente. En cuanto a la tecnología y la interacción, se conoce que gracias al desarrollo de las comunicaciones y los avances tecnológicos en los sistemas de información en décadas recientes, ha habido una expansión nunca antes vista. Flujos de financieros a través de fronteras y entre los mismos países. Mientras la liberación del comercio fue un proceso que empezó a desarrollarse hace más de un siglo, los cambios en los mercados financieros se dieron de manera acelerada en las décadas pasadas. Entonces decimos que los instrumentos de la política comercial existen diversos tipos de restricciones que se pueden usar para proteger la producción nacional. Entre la competencia y las importaciones. Uno de los casos están que tienen el efecto sobre los precios de los bienes importados y en otros casos sobre las cantidades importadas, donde las restricciones a las importaciones se clasifican en dos grandes grupos. Entre ellas tenemos las barreras arancelarias, que son las primeras que tienen que ver con el pago de los impuestos sobre las importaciones. Y tenemos las barreras no arancelarias, que son las que son otro tipo de restricciones a las importaciones, como las licencias y las costas de importación. Por otro lado, encontramos la interacción económica. Es el proceso mediante el cual dos o más países suscriben un acuerdo que les permitirá facilitar la libre circulación de bienes, servicios y factores de producción a través de sus fronteras geográficas. Es importante destacar que a medida que la interacción económica se profundiza, los países pierden instrumentos de control sobre las políticas económicas internas. Así, la interacción de suscribirse al ámbito comercial, los países perderán margen de maniobra en sus políticas arancelarias y su inversión extranjera. Los cuatro procesos que pueden darse dentro del proceso de integración económica son el área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común y la unión económica. Por otra parte, en cuanto al multilateralismo, encontramos que después de los estragos económicos producidos por la Segunda Guerra Mundial, el mercado proteccionismo en el cual se agudizó bajo la crisis de 1929. Como principal manifestación de ese proceso, el gobierno de los Estados Unidos estableció la Ley de Aranceles en 1930, conocida como la Ley de Aranceles de Smoot-Hawley,
como la cual se fijaron altos índices de protección para la economía estadounidense con un nivel promedio de aranceles del 50%. Y posteriormente, en el año 1934, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de los Acuerdos Comerciales Recíprocos, según la cual se autoriza al presidente para iniciar negociaciones bilaterales con los socios comerciales individuales con miras a lograr reducciones arancelarias. En cuanto al regionalismo, esta circunstancia llevó al surgimiento de un movimiento de interacción entre grupos de países con intereses más afines con la liberación comercial que en muchos casos comprometen una cercanía geográfica. Entonces decimos que en el debate en torno a la globalización se dice que con frecuencia vemos que los medios de comunicación profundos debates entre quienes defienden la globalización y quienes lo atacan. Es por eso que esos debates a menudo oyen protestas contra la globalización que involucran manifestaciones de rechazo contra el sistema del capitalismo y las grandes empresas transnacionales. Esto quiere decir que los autores visibles se dan en ciertos países y en la economía mundial. Es por ello que los principales argumentos que tienen y que critican en la globalización pueden resumirse en algunos, y entre ellos está: la globalización aumenta la pobreza en los países del desarrollo. Dicen que la globalización permite explotar la mano de la obra en los países en el desarrollo. Aparte de esto, la globalización afecta la identidad de culturas en los países. Otros daños que se encuentran entre las críticas de la globalización está en el daño al medio ambiente y la explotación de la mano de obra. Se refieren a los resultados que podrían darse incluso que no se hubiera un proceso de globalización. Asimismo, se señala que la globalización no es la causa de los problemas. Si se puede dar efectos negativos, sean mayores y que se aceleren a sí mismo, que no tomen unas debidas precauciones. Decimos que Colombia y la globalización económica, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, Colombia aplicó durante una buena parte del siglo pasado una política de protección en el mercado doméstico como el eje de una estrategia de industrialización, y aparte de esto, sustitución e importaciones. Aunque esta política propició una de las diversiones de la estructura productiva a fines de los años 1980, así generando precios altos, baja calidad de los productos y pocos incentivos para innovación. A comienzos de los años 1990, los bienes del consumo tenían una tarifa más o menos de un 53%, mientras que las materias primas y los bienes de la capital estaban protegidas por los aranceles promedio de un 35 a 34%, respectivamente. Luego, para septiembre de 1991, el arancel nominal promedio de los bienes y el consumo había reducido el 18.5% de las materias primas a 9,2% y de los bienes de la capital el 9,6%, estructura arancelaria que se ha mantenido con unas modificaciones apenas marginales. Muchas gracias.